Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Bienvenidos al repaso de la lección número 4, titulada El costo del descanso. El versículo para memorizar lo encontramos en Salmos 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La lección de esta semana se centra en uno de los capítulos más tristes de la vida de David. El rey de Israel abusó de la autoridad que Dios le había conferido y condujo al pecado a la esposa de uno de sus soldados. Urías era un guerrero en el ejército de David que luchaba en una batalla por su rey. David aprovechó su ausencia. Cuando Betsabé quedó embarazada debido al adulterio lascivo de David, el rey trató de encubrir su pecado. Llamó a Urías para que volviera del fragor de la batalla a pasar tiempo con su esposa. Urías reveló su excelente carácter cuando se negó a entrar en su casa y quedarse en paz mientras su ejército luchaba contra el enemigo. Cuando el plan inicial de David no funcionó, instó a Joab, el capitán del ejército del rey, a colocar a Urías en la primera línea de batalla para que enfrentara una muerte segura. La mirada lujuriosa de David condujo a un acto lujurioso, lo que llevó a un plan engañoso para matar a un hombre inocente. Las tentaciones del diablo están diseñadas para alcanzar a cada uno de nosotros en nuestro punto más débil. Si hay un punto vulnerable en nuestro carácter, el diablo explotará ese punto para llevarnos al pecado. David reconoció su culpa gracias a una parábola que le contó el profeta Natán. Con el corazón roto, el rey rompió en agonizante confesión. Su arrepentimiento fue profundo, auténtico y sincero. El Salmo 51 es su sincera súplica de perdón y de un cambio de corazón. Dios respondió la oración de David. El rey fue perdonado. Pero el perdón no implica evitar las trágicas consecuencias del pecado. A lo largo de su vida, David experimentó de una forma u otra las terribles consecuencias de su acto pecaminoso. Como hijo perdonado de Dios, entró en el reposo del cielo, pero aún experimentó la angustia de su acto pecaminoso. Una de las preguntas que inmediatamente nos viene a la mente cuando estudiamos la experiencia del romance ilícito y adúltero de David con Betsabé es ¿por qué Dios colocó una historia tan sórdida en la Biblia? ¿Por qué revelar los detalles íntimos de la vida de David? ¿Por qué no decir simplemente que pecó y fue perdonado y se acabó la historia? Exploremos lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta narración. Aquí hay al menos 4 lecciones sumamente importantes. El libro segundo de Samuel 11:1 es un versículo revelador. En pocas palabras, el profeta señala un defecto en el carácter de David. Era la primavera del año e Israel estaba en un serio conflicto con sus enemigos. Los reyes llevan a sus ejércitos a la batalla, pero David envió a Joab, uno de sus capitanes, a ese enfrentamiento. El pasaje dice, pero David se quedó en Jerusalén. Los reyes valientes luchan junto con sus ejércitos. Ellos inspiran a sus tropas cansadas y extenuadas por la batalla para seguir luchando. David optó por quedarse en el palacio, disfrutando de las delicias de la realeza
mientras que sus hombres sufrían y morían en una guerra. Esta es la primera lección de la caída de David. Cuando no cumplimos con nuestro deber, cuando cedemos a los deseos placenteros a expensas de hacer lo correcto, nos hacemos vulnerables a las seductoras tentaciones de Satanás. La segunda lección viene inmediatamente después de la primera. Los ataques de Satanás llegan cuando menos los esperamos. David, al pasearse en la terraza de su palacio ese atardecer, no esperaba sentirse cautivado por la belleza de la esposa de otro hombre. La Nueva Traducción Viviente traduce Proverbios 4:23 de esta manera: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Salomón, el segundo hijo de David con Betsabé, escribió estas palabras. De adulto debió de haberse enterado del pecado de David. Cuando bajamos la guardia, Satanás ataca. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero
pecado no toma prisioneros. El pecado mata y destruye todo lo que toca, desde la caída de Adán en el jardín del Edén hasta ahora. Este es el propósito que está detrás de todo lo que hace Satanás. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, según Juan 10:10. El pecado de David tuvo consecuencias mortales. Los resultados del pecado de David se ven a lo largo de su vida y en su propia familia. El niño que Betsabé dio a luz como resultado del adulterio de David enfermó y murió. Su hijo Amnón forzó a su media hermana Tamar y la deshonró. Por enojo, 2 años después, Absalón, el hermano de Tamar, hizo asesinar a Amnón. La vida de David estuvo llena de dolor, tristeza y decepción. Absalón, el tercer hijo de David, cuya madre era Maaca, era el gran favorito de su padre. Guapo, extrovertido, aventurero y encantador, conquistó el corazón de Israel. Finalmente se rebeló contra el liderazgo de David y murió en batalla. El corazón de David estaba destrozado. El pecado, como un cáncer, había plagado su vida. Aunque Dios lo perdonó, las consecuencias del pecado pesaban sobre él. Una de las grandes lecciones de esta historia es que el pecado tiene consecuencias trágicas. Sin embargo, a pesar de las consecuencias del pecado, Dios siempre está dispuesto a perdonar y reconstruir nuestra vida. Una de las oraciones más significativas de toda la Biblia se encuentra en el Salmo 51. El Salmo 51 es el sincero llamado de David al perdón después de su pecado con Betsabé. Mientras leemos la oración, inmediatamente nos sorprende la autenticidad de la confesión de David. Es dolorosamente honesto. No da excusa por su pecado. Ruega a Dios por misericordia, perdón y restauración en el favor de Dios. Observa los verbos de la oración. Son indicadores poderosos de los motivos de David. Ora: ten piedad de mí, borra mis rebeliones, lávame, límpiame. Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame, lávame, hazme oír gozo y alegría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No me eches de delante de ti. Vuélveme el gozo de tu salvación. Al leer la oración de David, casi podemos escuchar su sincera súplica. Nuestro corazón se conmueve por su sincera confesión. Lo maravilloso es que Dios honra el corazón